Padre Dios, te doy gracias por cada oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Es un mandato, Señor, que tú nos has dado, y un mandato es algo que todos debemos de hacer. Es algo, Señor, a lo cual no nos podemos negar. Así que, mi Dios, es un privilegio poder participar de ese mandato. Ayúdanos, Señor, a que también no solamente prediquemos, sino que nuestra actitud también demuestre, Señor, que tu palabra está trabajando en nuestras vidas. En esta hora, precioso Dios, Espíritu Santo, fluye dentro de nuestros corazones y haz que esa tierra sea una tierra fértil, en donde la semilla que caiga pueda producir al 60, al 30, al 100, que podamos ser tierra productiva. Espíritu Santo, todo aquello que aún estorba en esa tierra, tú puedas quitarlo. A veces es doloroso, a veces causa tristeza, a veces causa dolor, pero es necesario, mi Dios, para que podamos nosotros crecer a la estatura del varón perfecto. Entre en cada hogar, en cada corazón, porque nosotros como seres humanos necesitamos de esa semilla, Señor, que brote dentro de nuestros corazones y que traiga vida. Gracias, Padre, por cada momento que pasamos, que podamos ser agradecidos en los momentos difíciles como en los momentos de bonanza. Siempre haya gratitud en nuestro corazón, debido, mi Dios, a la presencia misma tuya en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te pedimos que tomes el lugar y tú seas exaltado en todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta hermosa hora damos gracias a Dios porque Él es bueno. La última vez hablamos de que nosotros deberíamos de tener un termómetro o una manera de evaluarnos cómo está nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual se mide a los procesos que tanto usted y yo pasamos en esta tierra. Cómo tomamos esas adversidades en nuestra vida, si las tomamos de manera adecuada o nos exaltamos. Y les dije la última vez que nosotros podemos llegar a tomar cada actitud dependiendo qué tanta presencia nosotros hayamos adquirido en Dios, qué tanta intimidad tenemos con Él. Es la manera como nosotros nos vamos a comportar. Si nosotros permanecemos en la presencia de Dios, va a haber gozo en nuestro corazón, aún en los momentos difíciles. Vamos a poder soportar la prueba y continuar hacia adelante. Hoy quiero hablar algo que sé que es de beneficio para nosotros, porque Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo puedo llegar yo a la estatura del varón perfecto? Y dice, de la humillación a la exaltación. La humillación requiere sufrimiento, requiere dolor, porque dice la palabra de Dios que nadie puede heredar el reino de Dios, ni sangre ni carne. O sea que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Pero nosotros somos seres humanos que participamos de 3 partes de nuestra vida, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero estas tres partes, estos 3 compartimientos, dependiendo la relación que tengamos con Dios, se van a ir alineando a lo espiritual. Cada día, por eso Dios nos manda que cada día nosotros tengamos una relación vertical con Él, una relación constante con Él, para que estas 3 se alineen al Espíritu de Dios. La carne se tiene que alinear al alma y el alma se tiene que alinear a nuestro espíritu, y nuestro espíritu, como tiene intimidad con Dios Padre, con Dios Espíritu y con Dios Hijo, entonces vamos a estar alineados en lo espiritual. ¿Y qué es el proceso que nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, experimentamos? Porque nosotros pensamos de que al aceptar a Cristo mi vida va a cambiar en el sentido de nuestra vista, en nuestra vida natural. Ya no van a haber problemas, ya no me voy a enfermar, económicamente voy a estar bien, mi salud va a estar bien. Esa es la manera que pensamos, pero cuando alguien viene a los pies de Cristo es cuando inicia su
su proceso ¿de qué? De purificación. Porque ya les dije al principio que ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Entonces la carne no puede heredar el reino. Entonces empieza el proceso ¿de qué? De purificación, el proceso de humillación, el proceso del sacrificio, donde sacrificamos nuestra carne. Y cuando yo les hablo del tabernáculo de Moisés, había un compartimiento que se llamaba los atrios, y en los atrios se presentaba la ofrenda que se llevaba en sacrificio. Hoy nosotros nos presentamos en sacrificio vivo en relación a que el sacrificio que nosotros hoy vivimos es negarnos a nosotros mismos, negarnos a lo que nosotros creemos, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero esos caminos son de perdición. O sea que nosotros no sabemos cómo discernir entre si esto nos corresponde o esto no, pero cuando venimos al Señor Jesús, entonces nosotros cedemos nuestra voluntad a Él. Y Él toma nuestra voluntad y Él empieza a hacer cambios en nosotros. Pero eso es si usted y yo queremos, porque nos ha dado un libre albedrío en el cual nosotros aceptamos o no aceptamos ser guiados por Él, aceptamos o no aceptamos el gobierno de Dios. Entonces yo voy a iniciar aquí en el Salmo 119. Este salmo nos habla del acróstico del alfabeto hebreo. En cada 8 versículos hay una letra del alfabeto hebreo y el 8 significa resurrección. Entonces a este salmo, que es tan grande, se le conoce que la resurrección es por medio de la palabra, porque nos habla de la palabra. Pero nos vamos a centrar allí en el Salmo 119, pero vamos a ir al versículo 65. Y decía el salmista: bien has hecho con tu siervo. O sea que hablaba el salmista con Dios y le decía: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios va a trabajar en nosotros basado en su palabra. Nosotros tenemos que llegar ¿a qué? A renunciar a nosotros mismos para que la palabra de Dios venga obrando en nuestro ser. Y dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. ¿Cuántos hemos creído a los mandamientos de Dios? No solamente es creer, sino que es hacerlos. Entonces le dice el salmista: enséñanos. O sea que Dios nos va a enseñar el buen sentido y la sabiduría con la que nosotros hemos creído el mandato de Él. Y uno de los mandamientos es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si Cristo mora en mí, yo voy a poder amar a mi prójimo. Pero usted me va a decir: ¿y cómo? A mi prójimo, el más cercano. No, mi prójimo no solo incluye a aquellos que me hacen un bien, sino que también a aquellos que me hacen un mal. Y más que todo, yo compartía esto esta semana y yo les decía que nosotros como cristianos, cuando estamos en la iglesia, nosotros vamos a encontrar personas que quizás usted y yo no les caemos bien, pero esto es parte del proceso. O sea, Dios está trabajando con usted y conmigo. Entonces Dios va a usar personas que realmente están en este sentido de que la van a ofender. Quizás van a levantar un falso, una crítica, una murmuración que quizás usted no ha hecho y usted dice: eso es mentira. Yo no fui capaz de hacer eso. Pero ese es el proceso de la humillación que nosotros como seres humanos vamos a tener que pasar para ir muriendo a nuestro sentir. Esta carne se siente por todo. Se siente porque nos humillan, se sienten porque nos insultan, se siente porque nos critican. Por cualquier cosa, nuestra carne resalta. Entonces es como nosotros decimos: ¿estamos más carnales o más espirituales? Dependiendo nuestra reacción, es como nosotros también nos podemos evaluar. Entonces aquí
Dios quiere que nosotros aprendamos a ir menguando en nuestra carne y dándole lugar al espíritu, a lo espiritual, y ya no tomar sentido de lo que es, lo que mis ojos pueden ver, lo que está a mi vista, sino que poder fijar mis ojos en lo espiritual. Entonces el Señor nos va a enseñar el buen sentido de la sabiduría, porque nosotros hemos creído en que debemos de cumplir sus mandamientos. Dice el 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En un tiempo nosotros andábamos en otro sentido de la palabra, nos enojábamos, insultábamos, peleábamos, todo nos afectaba, porque estábamos descarriados. Dice, antes de ser humillado, yo andaba así, pero cuando vine a los pies de Cristo, entonces inició la humillación, porque la humillación me lleva a la exaltación, y la exaltación me lleva a la glorificación. Nosotros un día, según cómo nosotros actuemos en nuestra carne, así el Padre nos exaltará juntamente con el Hijo. Pero también dice que cuando Cristo venga por su iglesia, dice que seremos arrebatados aquellos que nos hemos dejado transformar a través de la humillación, porque Él va a quererse ver a sí mismo, porque Filipenses 2 habla de que Él es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 2? Y su versículo, mire, dice desde el 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahora completad mi gozo, decía el apóstol Pablo, completen el gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea que esta es parte del mandamiento que habla el Salmo 119, que tenemos que amar a nuestros hermanos, no importando cómo ellos se comporten, porque quizás ellos se van a comportar, no los juzgue si ellos la critican o lo critican, si levantan falsos, no hable de ellos, porque Dios no está tratando con ellos, sino que Dios está tratando con usted y conmigo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en ese momento donde mi carne quiere tomar vida? Yo tengo que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, permíteme, mi Dios, poder humillarme ante ti y que mi boca no sea abierta, porque la palabra misma dice que Jesús fue nuestro ejemplo y dice ahí, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nosotros tendemos a hacerlo todo por contender con otros, o para que seamos vanagloriosos, o vanagloriarnos, o para que digan, oh, la hermana Vilma es así, es allá, oh, no, como hermana Vilma no hay otra. No, eso sería exaltación sin humillación, porque lo que hacen es subir nuestro ego. Cuando nos vanagloriamos es porque nuestro ego está por encima de todo. Y Dios no quiere eso. Entonces dice ahí, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, que es algo común en nosotros los humanos. Primero yo, después yo, y sigo yo. Eso se llama ego. No le doy a nadie, sino que solo me centro en mí misma, cuando hay otros que también necesitan, pero yo no estoy viendo la necesidad de otros, sino que solo estoy viendo mi necesidad. Eso se llama egoísmo. Y todas esas cosas de nuestra vida son las que verdaderamente tienen que humillarse, y la humillación nos va a causar dolor. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oh, no, es que mi apellido es tal y yo soy así y a mí que me respeten. No,
En el Señor es diferente. En el Señor, el que es siervo es el que Dios toma, no el que se exalta. Entonces dice aquí, Dios mismo, siendo Dios, el principio y el fin, el alfa y la omega, Él no se aferró a ser rey, sino que se despojó por amor a usted y por amor a mí. Se despojó de sí mismo. O sea que se quitó la realeza, como usted lee en aquel pasaje cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Él dice que se quitó el manto, que es un manto de autoridad, y tomó la toalla y el hebrío para poder lavar los pies. O sea que Cristo se humilló siendo siervo, pero no dejó de ser, ¿qué? El Señor y el Maestro, sino que en un momento Él tomó un lugar para que sus discípulos pudieran conocer que a Él no le interesaba la posición, sino que le interesaba sacrificarse por nosotros. Entonces, Cristo se humilló y se sacrificó por usted y por mí. Él es el ejemplo y dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Por qué dice? Porque en realidad el hombre, desde que pecó Adán, porque Génesis nos habla del pecado del hombre, nos habla Apocalipsis del final de los siglos. Entonces el hombre pecó, cayó en pecado, y todos nosotros venimos en esa raíz de pecado, no porque usted esté pecando ahora, pero es parte de la naturaleza humana, el pecado. Entonces Dios, al despojarse de ser Dios y ser hombre, Él se está humillando a lo más bajo, porque el hombre en sí es que su tiempo de vida es corto, porque esta tierra no es para que viva para siempre, sino que solo aquellos que permanezcan en Él vivirán por siempre. Pero ahora todos estamos bajo esa maldición, pero con la única forma es que podemos salir, en el sentido de que cuando aceptamos a Cristo empezamos a ser renovados y transformados, y podemos llegar a ser exaltados y glorificados por medio de la humildad. Entonces dice que Jesús se hizo semejante a los hombres, o sea, no era pecador, en Él no habitó el pecado, perfecto, pero que tuvo que tomar esta forma donde realmente Él tuvo que ir a la cruz y sacrificar ese pecado que es la carne, que es la condición del hombre, que lo hace pecar día a día, llevarla a la cruz, morir por nosotros para darnos vida. Entonces, nosotros tenemos que morir a nuestra carne, a nuestro ego, a todo egoísmo, a toda envidia que hay en nosotros, para que podamos ser exaltados en el día correcto. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solo los malhechores podían ir a la cruz, y Él, sin ser un malhechor, Él fue a la cruz, nuestro ejemplo. A veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué voy a pagar yo esto si yo no hice nada? Si yo no he cometido nada. Pero nosotros tenemos que rebajar nuestra carne para que lo espiritual se haga en nosotros. Entonces dice aquí el Salmo 109, 68. Bueno, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hoy nosotros tenemos que guardar su palabra para poder nosotros ser un día exaltados. Dice luego, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios. Ya que está diciendo que los soberbios levantaron falsos contra Él. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos con cebo,
mas yo en tu ley me he regocijado. O sea que en la palabra, decía el salmista, que estaba puesto él, la palabra que limpia, la palabra que purifica, la palabra que santifica. Entonces dice el 71, bueno me es haber sido humillado. O sea que él no dice por qué me humilla, Señor, sino que fue importante la humillación para que él pudiera aprender a caminar en su palabra. ¿A usted le gusta la humillación? A mí no. En nuestra carne no. Que nos avergüencen ante los demás tampoco. ¿Quién va a querer ser avergonzado? Nadie. Entonces dice, así que la humillación no se trata de nuestras circunstancias, sino de una actitud de nuestro corazón. O sea, cuando somos humillados no significa lo que nos rodea, sino que realmente Dios está trabajando, ¿qué? El interior de nuestro ser. Dice, no importa cuánto nosotros suframos, no importa si el sufrimiento se ha prolongado, porque a veces se va a prolongar el sufrimiento. Y usted va a decir, Señor, ya mucho tiempo de que estoy pasando esto, me humillan a cada momento, Señor, me menosprecian a cada momento, Señor. Muchas veces se puede prolongar ese tiempo, pero dice, si tu corazón aún no se ha doblegado, es necesaria la humillación. Se prolonga porque muchas veces nuestro corazón no se doblega. Entonces vamos a continuar en esa humillación. Necesitamos que nuestro corazón se doblegue ante esas circunstancias que Dios usa a los demás, porque Dios usa al hombre para corregirnos a nosotros, para transformarnos a nosotros, para que nosotros lleguemos a ser como Él es. Si no, no tiene caso. Entonces dice, porque la actitud de humillación nos identifica con Cristo, como lo que leí en Filipenses. Cuando nosotros somos humillados, nos identificamos con Dios. No porque Dios quiera que nosotros seamos humillados, sino que tenemos que morir al dolor, a la sensibilidad de nuestra carne, al orgullo, al ego de nuestro corazón. Tenemos que morir para que Él se forme en nosotros. Y dice, la humillación más grande jamás será una humillación humana. La humillación más grande es la que encontramos allí en Filipenses, lo que hablamos. Pablo describe el sentir de Cristo al venir a la tierra. Y al llegar, dice a ese verso 8, que él tuvo que estar en una condición de hombre y humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando analizamos nuestra vida desde este ángulo de la humillación, entonces nos vamos a dar cuenta de que en cada momento que Dios me permite pasar por este proceso de humillación, entonces Él me va a dar a mí un valor en el cual mi corazón está siendo humillado, pero Él está siendo exaltado en mi vida. Dice, el valor de humillar mi corazón, de no demandar mis derechos, de no exigir mi bienestar, porque ahí nosotros exigimos, Señor, mi bienestar. Señor, estos son mis derechos, pero cuando nosotros humillamos nuestro corazón, cosas hermosas empiezan a suceder en nuestra vida. Empezamos nosotros a ser, ¿qué? Cambiados en nuestro interior. Empezamos a cambiar en nuestro exterior. Y por eso es necesario que, ¿qué? Que pase por todo este tipo de procesos. Entonces no maldigamos los procesos de Dios, sino que agradezcamos porque estamos siendo transformados para pronto ser glorificados en Él, para que pronto podamos ser ¿qué? Exaltados en Él, porque Cristo tuvo que pasar de la humillación a la exaltación y de la exaltación a la glorificación. Usted y yo necesitamos este proceso. Entonces, si alguien hoy la está afectando o lo está afectando, no hable de esa persona. No critique a esa persona. No diga, pero ¿cómo es que es tan capaz de hacerme esto? Y si es parte de la iglesia, podrá ser parte de la iglesia, pero no podrá ser parte, tal vez, de la congregación. Pero así como Dios trabajó con sus discípulos,
había un traidor llamado Judas. Entonces Dios permite todo esto para corregirlo a usted y corregirme a mí. El trato no es con la persona que la menosprecia, que lo trata mal. El trato es con nosotros mismos, porque Dios quiere pulirnos y Dios quiere que usted y yo brillemos, pero en su espíritu y no en nuestro orgullo y no en nuestro ego. Deje que Dios procese su vida y que procese mi vida, aunque tenga que llorar, aunque tenga que sufrir, porque es parte del proceso el sufrimiento, para que Él pueda exaltarme. Cierre sus ojos allí y démosle gracias a Dios, porque Dios es bueno y Dios está trabajando con nosotros y seguirá trabajando si nosotros se lo permitimos. Querido Padre Dios, queremos, Señor, que tú nos ayudes en ese proceso de humillación y sacrificio, Padre, a poder despojarnos de lo que somos nosotros en nuestra carne, porque por cualquier cosa nos dolemos. Si no nos hablaron, ya nos sentimos. Si no nos tomaron en cuenta en algo, ya vienen los sentimientos. Eso no quieres tú, Señor. Eso es la carne la que se manifiesta. O si alguien, Señor, no me tomó en cuenta en alguna actividad, yo ya estoy molesta porque no me quieren. No, Señor, eso es parte del proceso donde yo estoy menguando en mi carne, pero tu espíritu se está vivificando en mí. Y en un momento, Señor, lo espiritual va a estar en mí y entonces mi boca callará, mis oídos, Señor, oirán tu voz y andaré, Señor, en esos caminos deleitosos. Es necesario este proceso, Señor, aunque duro, mi Dios, pero es necesario. Ayúdanos a aceptarlo y a vivirlo en ti, Señor, porque solo en tu palabra, solo en tu espíritu, solo en tu poder vamos a ser victoriosos en aquello que tú quieres que seamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esto. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y tome en cuenta esta palabra. Es necesaria para los hijos de Dios.